Por el ejemplo ¿Está Conan? Sí, este es Conan. No sé si es Conan, ¿es un Conan? ¿Es Conan? No, no es Conan. Creo que Está fue el programa. Conan. Este es Conan. Es el ser más maravilloso que existe en el universo. No sé, ¿de qué color tengo los ojos yo? Vos tenés los ojos grises, gris verdoso. Depende de la luz, pero tengo amarillo, por eso. Por ahí me saco esto, se ve más... Está Conan. Sentate y hablame, pero decime cosas coherentes. Está Conan. ¡Pará! Bueno, basta. Pero pará. ¿Sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Por favor, ¿me pueden poner más likes? Bienvenidos, compatriotas de la patria grande. Estamos en vivo, 4 minutitos pasaron de las 0 horas y estamos dispuestos a arrancar este manicomio argentino en su versión internacional, si se quiere, con un invitado de lujo y vaya si tenemos cosas para conversar. Gracias de todo corazón a todo ese núcleo duro que se agolpa reventando el chat. Estoy viendo ya que tenemos a varios personajes célebres de este ciclo, por ejemplo, los queridos de la Justicialista, gracias por ese superchat, Cintia G, tenemos a la mascota oficial de nuestros encuentros de trasnoche, José Aiquipa, nuestro querido Nescuipa, que ya está hablando de los rojetes y los ojetes y todo eso, así que gracias por estar del otro lado, yo muy feliz de darle la bienvenida a uno de los mejores periodistas de América Latina, corresponsal de guerra, director de Data Urgente, docente de periodismo, analista internacional, nuestro querido Sebastián Salgado, con quien vamos a estar hablando de varias cosas, porque si algo está haciendo Mundo Extra por la pantalla de Extra TV es premonitorio. Así que, en primer lugar, Seba, bienvenido, muchas gracias por estar. A ver si te escuchamos, ahí está. ¿Me escuchás? Ahora sí, perfecto. Dani, un gustazo, bueno, charlar con vos, estar acá en este espacio nuevamente que evidentemente está a la vanguardia de lo que es la comunicación de las cosas que están pasando en nuestro planeta, así que bueno, parece que este domingo no va a pasar desapercibido. Los tengo, pero como locos a los macabeos del otro lado, diciéndote cosas muy bellas y eso que ni saben que venimos de celebrar tu cumpleaños, así que quiero que revienten ese chat macabeo mandándole su felicitación, su salutación por este aniversario de su natalicio. Mirá con el vocabulario que arrancamos este manicomio argentino. Tan es así, Dani, que no encontré los anteojos. Está bien. Yo cualquier cosa te traduzco. La pantalla. Sí. Escuchame una cosa, Seba. Hace unos meses me contaste, me planteabas este nuevo proyecto, este desafío, que era poder hablar de geopolítica, no de la manera de los canales tradicionales, poder hablar de geopolítica no siguiendo las agendas que algunas agencias internacionales te mandan esos cables, que vos leas el medio que leas, parece que todos opinan lo mismo, que los acontecimientos, cuando analizas la política local, nadie se pone de acuerdo en nada. Pero cuando vos querés ver un conflicto en Medio Oriente, de repente las notas son todas exactamente iguales. Y vos decís, qué raro, no hay matices, acá no hay opinión, no hay distintas formas de ver los conflictos. Entonces, para vos era muy importante arrancar en la televisión argentina con un programa de geopolítica pudiendo mostrar justamente todo eso que en el encorsetamiento de las noticias y la información internacional no aparece. Y la verdad es que este ciclo se ha transformado en algo fundamental, primero, porque es la oportunidad para muchos de acceder a información de Telesur que no lo pueden acceder en la grilla, de Rusia Today que no lo pueden acceder en la grilla. A mí si hay algo que me maravilla de Mundo Extra, Seba, es que de repente vos estás conduciendo y de repente apareces en África y de repente estás en Siria y de repente estás cubriendo cómo le están pegando a alguien acá en la ciudad de Buenos Aires y de repente aparecen colegas, amigos de este espacio que van participando. Y me parece que es un poco ese periodismo con el que soñamos, ¿no? De el tipo que puede estar de traje en un estudio con luces
y al mismo tiempo comiéndose un palazo o bala de goma o el gas pimienta. ¿Cómo estás viviendo esto de Mundo Extra? Y ya nos metemos en el tema de interés porque parece que Josecito se bajó. Bueno, realmente fue un momento que no sabíamos si iba a pasar. No sabíamos si en algún momento en la televisión argentina se iba a poder hablar de manera libre y abierta de las cosas que pasan en el mundo. Los medios corporativos, vos sabés que de alguna manera vos lo venías delineando un poco, repiten como urracas parlanchinas los cables de las agencias Reuters, de AP, con esa visión occidentalista que de alguna manera justifica incluso, digamos, los crímenes más atroces que estamos viviendo en este tiempo, como es el genocidio, para proteger tu canal, Dani, sistemático del ente israelí contra el pueblo palestino y tantas otras situaciones que estamos viviendo en este momento. Y sin embargo hay un montón de esfuerzos de otros medios que lo hacen con un perfil internacional, pero no corporativo, que están haciendo un esfuerzo grande por romper esa censura. Y nosotros decidimos acá desde Argentina hacer un experimento de tomar lo mejor de todos y cada uno de esos canales, sumándolo a nuestra propia producción que hacemos desde acá y ver de qué manera se refleja el mundo así. Entonces tomamos el mejor informe de Sputnik de la semana, el mejor informe de RT, el mejor informe de la televisión china, el mejor informe de Telesur, el de Al-Mayadin del Líbano, tantos otros colegas que por ahí me estoy olvidando en este momento, bueno, del propio Hispan TV, del cual yo soy colaborador, y hacemos un conglomerado de noticias de resumen semanal, sumado también a algunas otras secciones, como la que vos estás aportando, que termina siendo como parte, en definitiva, de la vanguardia periodística, ¿no? Porque la semana pasada que vos hacías el informe en el cual nos reíamos un poco de todas las cosas en las cuales Biden, piensa una cosa y quiere decir otra, y los medios internacionales esconden eso porque dicen, no, ¿cómo vas a evidenciar eso a este señor que aunque esté senil, eso no sería periodismo? Bueno, eso es lo que terminó definiendo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, evidentemente, la censura de los medios internacionales conlleva a una falta de información que después, cuando un domingo a la tarde Biden dice, me bajo, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo y hoy se hizo evidente. Bueno, vamos a arrancar entonces dándoles una probadita a los amigos que están del otro lado. Muchas gracias, querida Lula Rodríguez, que regala 50 membresías de Daniel De Vita WD. Abrazo enorme, Leandro Fur. Juliancillo, atención, Seba, dice, feliz cumple, Seba, de parte de toda la comitiva macabea de WD y compañía. Me encanta, hay mucho, pero mucho amor para Seba. Vamos a arrancar con esto que justamente señalaba Sebastián en uno de los últimos Mundo Extra en la pantalla de Extra TV, en este segmento que hacemos que es el manicomio, pero internacional. Hablábamos justamente de Biden, que el hombre se cae a pedazos y llegaba a hacer papelones como este que vamos a ver a continuación. Yo la verdad disfruté mucho haciéndolo. Si no lo vieron, quiero que me digan qué les parece. A ver. Y en este mundo que no deja de sorprendernos, Daniel De Vita, nuestro amigo, artista político y músico, sabe como ninguno encontrar esos espacios en los que hay veces que algunas declaraciones políticas seguramente hubieran preferido no haber sido hechas. En esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se mandó algunas de esas que realmente han dado muchísima tela que cortar. Cuando, por ejemplo, le dijo al presidente ucraniano o lo confundió con Vladimir Putin. Dani, contanos un poco qué es lo que está pasando en este manicomio internacional. ¿Cómo estás, Sebastián, querido? Yo no sé cómo arrancar este encuentro del manicomio internacional en Mundo Extra, porque es una cosa realmente insólita. No ha pasado en las elecciones en los Estados Unidos y me pregunto si ha ocurrido en otros lugares una cosa tan escandalosa como esto, con un candidato como Joe Biden que no tiene la menor idea de dónde está. Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin.
Le dijo Putin a Zelensky. O sea, le dijo Putin a Zelensky. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Hay que reconocer que tuvo la lucidez de tratar por lo menos de arreglarle y decir, no, estoy tan obsesionado con derrotar a Putin. Y tristísimo lo de Zelensky diciendo, soy mejor, I am better. Es lamentable. Esta gente tiene al mundo en vilo, esta gente tiene un arsenal. ¡Qué bárbaro! I want to hand it over to the President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. Ahora, si te parece poco y sos muy condescendiente, decís, bueno, qué sé yo, Putin, Zelensky, el tipo se confundió a Donald Trump con su vicepresidente Kamala Harris. Dale. What concerns do you have about Vice President Harris's ability to beat Donald Trump if she were at the top of the ticket? Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. Mirá las caras en el equipo de Biden cuando lo escuchan decirle Trump a Kamala Harris. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there. But I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. A vos, Eva, te pregunto, ¿qué te gusta más? ¿El Kamala Trump? Muy bueno, el Kamala Trump. ¿O el Donald Harris? Sea cual sea tu favorito, Seba, la exclusiva, la bomba, la primicia del manicomio en Mundo Extra es esta reunión exclusiva. A nadie en la prensa internacional se le filtró esta información, pero lo tenemos nosotros en exclusiva y tenemos la imagen de la reunión entonces entre Donald Trump y Vladimir Putin. Mirá. Bueno, che, está bien, no estaba checado, pero me la mandó José Biden. ¿Es una fuente confiable o no? Qué raro que está el mundo, Seba. Nos vemos la semana que viene. Yo no sé cómo nos explotamos todavía. Yo no sé cómo no explotamos todavía. Era un poco la manera de cerrar este manicomio internacional. La cosa es que a todas luces esto era insostenible. Y bueno, contanos qué pasó en la jornada de hoy, Sebastián. Bueno, ya creo que todo el mundo está enterado. El presidente Biden de los Estados Unidos, a pesar de haber ganado lo que serían las internas en nuestro léxico, las primarias, bueno, dio un paso al costado después de una semana de fuertes presiones, sobre todo lo que fue el papelonazo, Dani, que hizo en lo que fue el primer debate presidencial, en donde, bueno, Biden le costaba hilar las ideas, confundía, como acá estamos viendo, una palabra por otra, y lógicamente lo que eran las encuestas que lo llevaban a esta lucha política contra Trump, se cayeron a pedazos. Entonces, todos aquellos, vamos a decir, poderes fácticos que hasta este momento lo venían impulsando y tratando de mantenerlo, ¿no? Haciendo equilibrio en ese lugar para que vuelva a ser presidenciable, ahora dijeron, bueno, si nosotros lo seguimos manteniendo en este espacio, vamos a terminar perdiendo todos. Esta última semana nada más, Biden consiguió 90 millones más de dólares para su campaña. Esto es realmente, vamos a decir, Dani, una especie también de golpe palaciego, ¿sí? En algún sentido, porque por un lado se evidencia que en estos 4 años tampoco fue la figura de Biden la que estuvo tomando todas las decisiones. Si no puede mantener, evidentemente, discursos tan cortitos, que ellos harán lo máximo que puedan para no exponerlo, ¿sí? A que tenga, vamos a decir, audiencias públicas que están siendo televisadas, pero también si lo escondes, evidentemente no puede ser parte de la campaña. Entonces, el riesgo ahí fue aumentando y yo creo que también el otro hecho, Dani, que a mí me sorprende mucho, lógicamente, revisando los medios internacionales
en esta tarde es que hay muchos que tratan de no evidenciar el nexo que hay entre el intento de asesinato a Donald Trump, que falla, y después de eso, Biden toma la decisión. Entonces, ahí tenemos una situación tremenda, que es que, más allá del muchacho, ¿no? Este que hizo el disparo en sí mismo, vimos, lógicamente, a lo que son las fuerzas de seguridad del Servicio Secreto de Estados Unidos que tienen que encargarse de la seguridad del candidato Trump, que vamos a decir, los republicanos, sobre todo después de lo que fue este disparo fallido que le penetró la oreja, vamos a decir, a Donald Trump. Donald Trump Sin suspicacias, ¿eh? No quiero que ponga ninguna barbaridad en el chat. Le penetró la oreja, el disparo es un dato objetivo de la realidad. No hay mucho para discutir con eso. Bueno, evidentemente ahí hubo una zona liberada. ¿Por quién va a ser liberado esa zona para que intenten matar a Donald Trump si no es por gente vinculada al actual gobierno? No hay otras fuerzas fácticas que puedan llegar a tener, digamos, ese nivel de acción para en un evento de la campaña republicana dejar que un muchachito se suba a un techo con un arma automática grande a 150 metros del candidato y le dispare 2 o 3 veces. Ahí sí, más allá de que hay veces que hemos visto algunas secuencias, Dani, yo no sé, recuerdo la de Bolsonaro, por mencionar alguna, vamos a decir, ese cuchillazo que recibió Bolsonaro por la espalda, yo realmente no lo creo, porque después este concepto de la victimización del candidato genera una adhesión, ¿no? Por solidaridad y demás. En este caso, yo soy de los que creen que el balazo fue real y que, bueno, realmente pudo haber acabado con la vida de Donald Trump. Cuando no logran... Hay que aclarar que sí hubo víctimas fatales en este caso, a diferencia de Bolsonaro. Exactamente. Sí. Bueno, gente que estaba, creo que fueron 2 personas, ¿no? Gente que estaba ahí en ese contexto falleció. Y bueno, evidentemente, bueno, y el propio muchacho que disparó, ¿no? Porque lógicamente, si lo llegaban a detener, seguramente ese muchachito tendría 2 o 3 cosas para decir. Entre esas, por ejemplo, que fue parte de una campaña publicitaria de BlackRock. Que después Atención con esto es importante y no lo vi que saliera masivamente, sí, en algunos canales de YouTube y en algunos espacios, pero eso fue muy extraño. Salen un spot de BlackRock. Si alguno no sabe quién es BlackRock, básicamente son los dueños de la Argentina, nuestros acreedores hasta la eternidad, más o menos. Sí, de la Argentina y de tantas cosas, ¿no? Son como los papás de los fondos buitres, que tienen acciones en empresas una y otra, y bueno, su facturación es mayor a la mayoría de los PBI de la mayor parte de los países del mundo. Ellos tienen sus campañas para hacer creer que son como empresas que generan beneficios y que hacen trabajo por la comunidad también, y lógicamente tienen una teatralización y escenificación de esas campañas en la cual en una de ellas aparecía un muchachito que escuchaba a otra persona, y ese muchachito que escuchaba y era parte de esa publicidad de BlackRock es el mismo muchacho, ¿sí?, que disparó a Donald Trump. Lógicamente, BlackRock y ese tipo de corporaciones tienen una mayor cercanía, ¿sí?, al Partido Demócrata que al Partido Republicano, sobre todo a la figura de Donald Trump. Así es que para mí es impactante realmente esto que pasó una semana entre el intento fallido de magnicidio y la decisión, ¿sí?, de que Joe Biden abandonara la carrera, porque en estos 2 o 3 días, más allá de que las presiones fueron muchas, también hubo un distanciamiento de los principales medios que hasta este momento habían estado acompañando a la campaña de Biden, y lo vimos desde el The Economist en Inglaterra hasta diarios como el Washington Post, por ejemplo, que empezaron a tomar distancia y a hacer editoriales críticas muy, muy fuertes. Entonces, al quedarse sin sustento, y después, esto también hay que decirlo, Dani, después de que Biden este mismo fin de semana
tuvo una reunión con jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos. Atención con esto, porque también él tiene que garantizar lo que sería la impunidad de muchas causas que le van a caer, ¿sí? Muchas de esas vinculado a Hunter Biden, su hijo Bobo, hay que decirlo así, porque él tenía otro hijo que para ellos es una especie de héroe de guerra, ¿no? Dentro de lo que son los valores de los estadounidenses, militar que falleció, y después estaba el otro, el hijo Bobo, que tanto había querido ser la figura de su hermano, que se casó con su cuñada después de que su hermano murió, ¿sí? Que tenía... Qué cosa rara. Que tenía, vamos a decirlo, la presidencia de la principal empresa gasífera de Ucrania, ¿sí? Y que usaron la embajada de Estados Unidos en Ucrania para generar una serie de negocios privados, que fue una de las denuncias que Trump le hizo a Biden. Entonces, si Trump es presidente y Biden deja de serlo y pierde los fueros, tranquilamente Biden podría ser procesado y terminar preso él y su hijo, tranquilamente. Sobre todo después de lo que se estuvo cocinando en los últimos años. Entonces, si Biden, después de esa reunión con los jueces de la Corte Suprema, logró hacer un acuerdo de impunidad para él y su familia, vamos a ponerlo en estos términos, él sí podría llegar a renunciar, y estamos viendo que en estas horas él se expresó a través de redes sociales para que su vicepresidenta, Kamala Harris, sea la nueva candidata del Partido Demócrata, que no es una decisión que Biden pueda tomar, porque los votos de los electores, de los delegados, fueron a favor de la figura de él, ¿sí? Y no de Kamala Harris, y que en agosto se hace la convención de los demócratas, donde se termina de definir cuál va a ser el candidato real, por lo que desde este momento hasta la convención, bueno, va a haber una serie de fuerzas en pugnas, pero que al mismo tiempo han perdido un tiempo de campaña que Trump ya jugó fuerte a su favor, y que después de haber salido, vamos a decir, prácticamente ileso de ese intento de magnicidio, bueno, lo pone en un lugar bastante más cómodo. Mira, me llama la atención, vos sabés que estuvimos en Honduras unos días el mes pasado, y ahí tuve la oportunidad de conversar con Elena Villar, la corresponsal de Russia Today en Estados Unidos. Y ella estaba totalmente sorprendida de cómo Biden prácticamente hablaba a diario, decía barbaridades, pero no en términos ni siquiera que se lo pueda juzgar de su pensamiento y condenarlo, sino que directamente ido, que no tiene sentido lo que dice, que se pone a ver mariposas. Y a ella le sorprendía que tenía un muy buen porcentaje o mucha intención de voto, que a la gente no le daba miedo tener un tipo de presidente que está fuera de sí, y que viendo los sondeos, el tipo se perdía, se equivocaba, se confundía, y eso no hacía mucha mella en las mediciones. Y otra cosa, porque justamente le preguntaba por Kamala Harris, y lo que me comentaba Elena es que no mide, que la salieron a sondear, que la midieron, y Biden termina siendo el candidato porque así, de perdido como está, sigue siendo el demócrata con mejor intención de votos. ¿Qué pasa si no despega Kamala Harris? ¿Por dónde ves que puede decantar la cuestión? Bueno, vamos a ponerlo en términos de imagen, ¿sí? Vamos a tener, si Kamala Harris es la candidata de los demócratas, a una mujer negra enfrentando a un señor rubio gordo, ¿sí? Ahí puede ser que los demócratas puedan encontrar un sustento para su campaña, sobre todo por parte de las acusaciones que están vinculadas a la vida de Donald Trump, ¿sí? El trato que él ha tenido históricamente con las mujeres, algunos procesos que tiene vinculado a eso. Y ahí creo que Kamala Harris, sobre todo por su experiencia que ella ha tenido como fiscal, creo que sí tiene una muy buena oratoria, Kamala Harris. Ella podría ser una contrincante tal vez mucho más incómoda para Donald Trump.
lógicamente ya empezaron a decir que ellos no tienen ningún problema y que va a ser más fácil todavía derrotarla si ella es, bueno, la candidata, pero se vio desde un primer momento en que Biden dijo, ya no voy a ser el candidato, cierta incomodidad de los republicanos porque tienen que salir a recalcular su campaña. Tenían una campaña muy medida contra Biden y tenían para hacer dulce, como decimos acá en Argentina, y ahora te toca enfrentar a una mujer que tiene una muy buena oratoria, que si bien no ha tenido una vicepresidencia destacada, tampoco tiene como acciones de la cual puedan tomarse para tratar de adjudicarle cuestiones negativas vinculadas a su gestión. Y que también hay que decirlo, ella trae detrás de sí los poderes fácticos vinculados al lobby sionista en los Estados Unidos. O sea, su propio marido es parte de ese conglomerado sionista israelí en los Estados Unidos. Ella condensa dentro de sí, vamos a decir, un cúmulo de experiencias étnico-culturales a través de los cuales ella es hija de una mujer de la India, es hija de un hombre jamaiquino de ascendencia africana. Creo que en ese sentido toda la comunidad vinculado a los migrantes deberían tener una visión más cercana a la de Kamala Harris que a la de Donald Trump. Sin embargo, en las acciones que a ella le tocó hacer como vicepresidenta durante esta gestión y la migración, no ha dado buenos resultados. Y pasa parecido como con Obama, que era el presidente negro y aumentaron los asesinatos de afroamericanos en Estados Unidos en su presidencia. Sí, sí, por eso también, o sea, parte después, recordemos las campañas contra el gobierno de Donald Trump. La campaña vinculada a lo de George Floyd, ¿sí? En lo que fue la última etapa de lo que fue el gobierno de Donald Trump. Recordemos cuando un policía le pone la rodilla, ¿sí?, a un afroestadounidense que lo termina asfixiando, y ahí se generó una campaña importante que fue el primer empujón para que Trump salga del gobierno, porque él tenía, vamos a decir, las aspiraciones de tener un segundo mandato. Y hay que decir, Dani, también que los republicanos tienen una serie de informaciones que en caso de regresar a la Casa Blanca, ellos mantienen con firmeza esta postura de que en la última elección hubo fraude en los Estados Unidos. Y creo que lo interesante de esto es, en una semana en que en los Estados Unidos le pegan un balazo al candidato republicano, en la misma semana el candidato demócrata renuncia porque no puede hilar dos palabras seguidas. Y esa es la democracia que ellos, a punta de pistola o a punta de cañón o de bombas, vamos a decirlo, dicen que quieren exportar al resto del mundo. Vemos en esta misma semana en que después de lo que fue el fallecimiento del presidente Raisi hace un poco más de un mes, cuando regresaba en un helicóptero desde Azerbaiyán, después de lo que fue la inauguración de una represa hidroeléctrica que generó su muerte y su martirio, junto con el del canciller iraní también. Bueno, los iraníes, más allá de cuáles hayan sido los motivos por los cuales cayó ese helicóptero, que me imagino que debe seguir ahí una investigación, los iraníes fueron a las urnas y de manera muy ordenada eligieron un nuevo presidente. Y después vos tenés desde Estados Unidos, con este tipo de democracia, que yo creo que ya no lo es, ha dejado de ser en los términos de representatividad política y popular que debería tener un proceso como este, bueno, evidentemente señalando a otros países del mundo que Maduro es un dictador, que los iraníes son no sé qué cosa, y sin embargo, yo creo que en la situación que se está viviendo en Estados Unidos es de estar al borde de una guerra civil, pero que al mismo tiempo una persona que no hila tres palabras termina teniendo acceso a lo que es el maletín nuclear. Y en este momento en que las inversiones, ¿sí?, para que Ucrania llevara adelante, o sea, el territorio de disputa contra la Federación Rusa, y que los ucranianos han perdido centenares de miles de vidas, ¿en nombre de qué? En nombre de nada absolutamente. Y esas inversiones alguien va a querer cobrarlas.
¿qué pasaría si gana Donald Trump y hace un acuerdo con Putin y en 2 meses se llega a un acuerdo de paz? ¿Qué sentido pudo haber tenido todo lo anterior? Entonces, hay una serie de cosas en juegos donde evidentemente lo que muestran es solamente lo que sale a la superficie, pero es mucho más lo que se está ocultando. Es muy interesante, Seba. A ver, vamos con la difícil. Acá Juliancillo dice: muchachos, hoy hay clase, atentos macabeos, gracias a Sebastián. Muy buena su oratoria, mucho oficio, abrazo a todos, muchas gracias. A ver, estuve leyendo analistas de punta a punta, obviamente quizás vinculados con una mirada desde América Latina. Yo creo que la conclusión que prácticamente hacen la mayoría es: lo mejor que le puede pasar al mundo es que gane Donald Trump, básicamente para terminar con los focos belicistas y con la guerra prácticamente. Y lo peor que le puede pasar a América Latina es que gane Donald Trump. ¿Cómo te posicionás ante esta definición? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, yo creo que hay una línea del gobierno de los Estados Unidos que gane quien gane, va a seguir siendo tremendamente agresiva con América Latina. Eso no va a cambiar. Pero sí, Dani, estamos ante un momento en que hay nuevos paradigmas. Evidentemente se ha ido dejando detrás este concepto de izquierdas y derechas de la manera que históricamente lo hemos ido pensando. Y en este momento las disputas están más vinculadas a lo que son los gobiernos que aceptan y que promueven incluso que sean las corporaciones del mundo las que manejan a los gobiernos, y están por otro lado lo que pueden ser considerados como los nacionalistas, ¿sí? Que buscan que exista un Estado fuerte, ¿sí? Un Estado que controle, un Estado que administre y que ese mismo Estado no deje crecer a las corporaciones al punto de que sean esas las que tomen las decisiones de los propios presidentes. Ahora, las corporaciones son las que financian las campañas. Entonces, tanto demócratas como republicanos, y pasa en otros países también, en definitiva, apuestan por uno y en muchos casos apuestan por los dos caballos, ¿sí? Y gane quien gane, van a quedar bien parados. Ahora, la historia nos muestra que por lo menos en las últimas décadas, los demócratas han sido mucho más belicistas que los republicanos. Y que este momento que estamos viviendo ahora, ya después de 2 años y medio de enfrentamientos abiertos entre la OTAN y la Federación Rusa, y tranquilamente podrían llegar a un fin, porque recordemos que el propio Trump, durante su gobierno, le dijo a los países europeos: miren, o sea, la defensa de Europa, páguenla ustedes mismos. Van a tener que subir 2 o 3 puntos del PBI de cada uno de ustedes para mantener a la OTAN, porque nosotros en realidad no tenemos por qué estar financiando todo esto. Los demócratas, lógicamente, lo ven con una perspectiva diferente, porque ¿quiénes son los que se terminan quedando en definitiva con las tierras ucranianas? Las corporaciones. Monsanto, Cargill, DuPont, las cerealeras, ¿sí? Que van en busca de que, como lógicamente Ucrania nunca va a tener posibilidad de pagar todo lo que le han dado hasta ahora, ¿qué es lo que van a buscar ahí? La fertilidad de sus suelos. ¿Y quiénes llevan a ese lugar? Bueno, lógicamente, las corporaciones que están detrás de los demócratas, así como parte de eso es también la industria armamentística. Porque también para los Estados Unidos tienen un nivel de fabricación tan alto de armas que hay muchas veces que se habla incluso desde algunos análisis muy agudos de que existe una especie de keynesianismo militar en los Estados Unidos, de que ellos necesitan mantener a flote como sea esa industria militar y para eso necesitan generar guerras. Si no tuvieran guerras en las cuales ellos puedan vender esas armas, bueno, la industria estadounidense... En ese sentido, Trump es una amenaza para el complejo armamentístico. Sí, aunque Trump, hay que decirlo, mantuvo los presupuestos, ¿sí? De fabricación y lo que es los presupuestos de sus fuerzas armadas. No los disminuyó. Pero no generaba la excusa para utilizarlos, que ese es el tema. Vos lo tenés que gastar. Exactamente. Ahí sí
se vio una gran diferencia porque durante el gobierno de Trump no se abrió ningún nuevo frente. Vamos a ponerlo en esos términos. Ahora, Dani, no nos olvidemos de que el propio Donald Trump fue el asesino de Qasem Soleimani. Muchos podrán decir, ¿y quién fue el mártir Qasem Soleimani? Bueno, era prácticamente el tercero, ¿sí?, en el mando del gobierno de la República Islámica de Irán, que en lo que fue la última etapa del gobierno de Trump, en el momento de que Qasem Soleimani, de la Guardia Revolucionaria iraní, estaba en Irak, o sea, en ese país vecino, Trump se hizo cargo de que le tiraron un misil, no recuerdo bien si fue con un dron o desde un avión, Con un dron. en el que él se estaba desplazando en Irak, y lo mataron, ¿sí? De eso Trump salió a decir, acabamos de matar al mayor terrorista del mundo y no sé qué, palabras de él. Eso pudo haber sido un acto de guerra que desatara otra serie de cosas importantes, porque hasta ese momento, y hay que decir también, en el gobierno de Obama se había trabajado mucho en el famoso acuerdo del G5+1. ¿Qué es esto? Un acuerdo a través del cual en Europa, sobre todo, que les interesa mucho que haya paz con la República Islámica de Irán, porque tratan de que no se abran más frentes, y también las guerras en Oriente Medio pueden generar flujos migratorios hacia Europa, que ellos están tratando de frenar. Bueno, evidentemente cuando Trump asume, corta ese acuerdo. ¿Y de qué se trataba básicamente? Bueno, Estados Unidos le disminuía de una manera muy importante la cantidad de sanciones económicas que le estaban aplicando a Irán sobre su economía, no le permiten de que ellos puedan comerciar abiertamente con empresas vinculadas a Occidente. Y por otro lado, Irán les permitía que ellos verifiquen que su proyecto de energía nuclear no tenía fines bélicos. O sea, que Irán no estaba construyendo la bomba atómica. Y cuando Trump asume, lo primero que hace es hacer estallar ese acuerdo que habían venido trabajando durante como 10 años. Incluso Alemania fue parte de ese proyecto. Entonces, hay que decir, Trump no generó, ¿sí?, nuevos enfrentamientos, pero algunas de sus acciones creo que lo llevaron a un nivel de crisis donde esto realmente pudo haber tenido una escala diferente. Vengamos entonces a América Latina. Pienso, por un lado, las buenas relaciones que mantuvo con Andrés Manuel López Obrador y un hecho que para mí es muy importante, sobre todo para el futuro de lo que viene, la exigencia de que los mexicanos ganaran lo mismo que los trabajadores estadounidenses en lo que tiene que ver con la industria automovilística, pero también pienso en todo el apoyo logístico al golpe de Estado en Bolivia, pienso en las 240 y pico nuevas sanciones para Cuba, que generó una crisis terrible, que se mide en vidas. Pienso en que le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro y mandó a los mercenarios de la Operación Gedeón directamente a asesinar a las autoridades venezolanas. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, las palabras de Maduro para Trump, no sé si lo pudiste escuchar, donde condena el intento de magnicidio del tipo que le puso precio a su cabeza. Sí, sí, sí. Pero Maduro con una alta, digamos, madurez, vamos a decir, aunque suene cacofónico, dijo, bueno, fuimos adversarios, rivales, sin embargo, le deseo larga vida, porque también hay que recordar que durante el gobierno de Donald Trump hubo un intento de magnicidio contra el presidente Maduro, que si bien vino por parte de grupos paramilitares que entraron desde Colombia, había marines vinculados al ejército de los Estados Unidos que los terminaron de intercambiar hace poco, cuando vos sabés que fue la liberación de Alex Saab, ¿sí? Entonces... bueno. Perdón, sí, vamos a repetir esto porque es clave y yo sé que capaz que a muchos se les escapa. Hagamos un poquito de historia con esto, que es importante. Sí, bueno... recordar que hubo varios intentos de magnicidio contra el presidente Maduro de Venezuela. Uno de ellos fue con drones, cuando hicieron estallar unos drones en el contexto de un desfile militar, ¿sí? Y después también hubo intentos, porque como vos decís muy bien, al estilo cowboy, el presidente Trump
intentó ponerle un precio a la cabeza de Nicolás Maduro, por lo cual cualquier grupo paramilitar podía intentar cobrar eso. O sea, realmente lo estamos diciendo en esos términos. Eso fue real. Y entonces hubo grupos entrenados en los Estados Unidos, ex marines, que eran parte de una vanguardia de que intentaron hacer una cabeza de playa, pero que fueron detenidos, ¿sí?, por las fuerzas de seguridad venezolanas, y después ellos mismos, vamos a decir, confirmaron de que parte de su plan era generar una desestabilización y capturar al presidente Maduro. O sea, esto lo hemos visto en países como Haití. Paréntesis, porque alguno puede decir del otro lado, eso es mentira, eso es un invento. No, ¿Cómo confirmamos que esto es cierto? Porque después son los propios Estados Unidos quienes negocian por sus mercenarios. Sí, por eso en Estados Unidos no se habló mucho de eso, porque si no hubieran sido sus propios mercenarios, ellos no hubieran pedido la liberación. Y al mismo tiempo, si vos te fijás, desde el gobierno de Venezuela no hicieron, vamos a decir, no dimensionaron realmente, siento yo, a nivel mediático, lo que fue ese intento de desestabilización del gobierno de Venezuela a través de estas incursiones militares. Porque, bueno, escapa, yo creo, a todo marco jurídico, ¿no? Este intercambio, cuando los Estados Unidos tomó como rehén al diplomático venezolano Alex Saab en Cabo Verde, ¿no?, esta isla africana, que, bueno, contraviniendo cualquier protocolo diplomático, lo capturaron simplemente porque Alex Saab era uno de esos funcionarios que rompía el bloqueo económico contra Venezuela, y bueno, estaba haciendo, lógicamente, viajes en alianzas a Irán, a Rusia, que eran los países con los cuales Venezuela podía seguir negociando, entre otras cosas, saliendo a buscar vacunas en el contexto del COVID, ¿sí? Por eso está bueno lo que vos decís, que esos bloqueos cuestan vidas. Entonces yo creo que es interesante ver que como América Latina es prácticamente la única parte del mundo que no le puede dar una respuesta militar a las agresiones de los Estados Unidos, ahí sí, demócratas y republicanos tienen una especie de continuidad en esa política agresiva de desestabilización de los gobiernos populares de nuestra región, porque prácticamente no hay consecuencias. Entonces, ahí realmente yo no creo que haya una gran diferencia entre lo que es la política exterior de la Casa Blanca con Trump o con Kamala Harris. Excelente, Seba. Bueno, vamos de vuelta entonces a Mundo Extra y nos metemos en el barro porque tenemos que hablar de Francia. Dale. A ver. Muchas veces se piensa en Francia bajo esas ideas de libertad, igualdad y fraternidad que, según muchos, supieron describirla tal vez en un tiempo pasado. Cuando hablábamos recién del documental Burkina Faso, Sankara en la piel, ese proceso de descolonización es justamente en contra de los proyectos de ocupación militar y de corporaciones al mismo tiempo de la República Francesa. Hoy nuestro amigo, el artista político Daniel De Vita, nos viene a dar siempre, con un punto de vista muy particular, de qué manera se habla de racismo en la propia Francia. Míralo acá. Qué placer saludarte, Sebastián querido, en este polemiquísimo nuevo manicomio internacional acá en Mundo Extra. La selección argentina de fútbol se consagró campeona de la Copa América 2024 y ya la organización pésima que tuvieron los Estados Unidos ha quedado relegado en la agenda pública, y lo que se está hablando en la prensa latinoamericana, europea puntualmente, es del supuesto racismo de los jugadores argentinos, de sus supuestas burlas a los africanos que juegan en selecciones europeas. Y a mí me interesa que analicemos un poquito si esto es así que vamos a meternos de lleno en cómo se construye esta narrativa y probablemente qué haya detrás de ella. Arrancamos. La FIFA abrió una investigación por el canto racista de futbolistas argentinos contra la selección francesa. Desde el lunes por la noche circula un video en redes sociales transmitido en vivo por el centrocampista Enzo Fernández, donde aparecen varios jugadores argentinos iniciando un cántico discriminatorio en el autobús de la albiceleste en Miami. En la canción se entonan frases como "juegan en Francia, pero son todos de Angola".
Ante el escándalo, Enzo Fernández publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para disculparse sinceramente por el video. Su club, el Chelsea, dijo en un comunicado que reconoce y aprecia las excusas públicas del futbolista, pero igualmente anunció que ha puesto en marcha un procedimiento disciplinario interno. Bueno, a ver, veamos puntualmente qué es lo que decía el video que publicó Enzo Fernández en su cuenta de Instagram. Ahí en el video que sube Enzo tenemos dos frases incompletas. Las frases completas serían su vieja nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento nacionalidad francés. Y escuchen, corran la bola, juegan en Francia, pero son todos de Angola. ¿Cómo estalla el escándalo? Porque 3 compañeros de Enzo Fernández en el Chelsea dejan de seguirlo a través de Instagram y uno de ellos publica un comunicado hablando de pleno racismo en siglo XXI, de alguna manera exponiendo a su compañero. Acá estamos viendo el posteo de Fofana. Lo llamativo es que Fofana en su descripción de Instagram tiene la bandera de Costa de Marfil y la de Francia. Y recordemos que Costa de Marfil fue colonia francesa durante décadas, fue saqueado durante décadas por los galos y de alguna manera el tema subyacente que nadie o muy poquitos tienen ganas de abordar. Porque, por ejemplo, quien sí salió a respaldar a Enzo Fernández y es su compañero en el Chelsea fue Nico Jackson, que él juega justamente con su selección de Senegal. Ahora, el asunto es, ¿la canción es racista o no es racista? Señala que los jugadores de origen africano son superiores o inferiores a los de origen europeo. Y claramente lo que señala es que la selección francesa con sus jugadores europeos no les da la nafta para ser competitivos y tienen que recurrir al talento de sus colonias, aunque ahí quizás habría algunos problemas con el origen de los países que menciona. Pero en todo caso se pondera el talento africano por sobre el europeo, que no sería tan bueno, no al revés. Entonces, ¿por qué se genera tanta polémica? ¿No será que los franceses tienen algunas cositas que tapar? Retiran a un centenar de los sin techo de las calles de París a unos días de los Juegos Olímpicos. En total, en 2023 y 2024 fueron transportados fuera de la urbe más de 12.500 personas sin hogar, según un informe de ONG francesas. Las autoridades han negado cualquier conexión de esas medidas con los Juegos Olímpicos y lo describen como un programa voluntario para paliar la escasez de viviendas en la capital. A su vez, la prefectura de policía de París declaró que las medidas de desalojo eran apropiadas y necesarias para mantener el orden público, la salud y la seguridad. Y también cabe preguntarse por qué no se genera el mismo escándalo cuando los jugadores franceses discriminan asiáticos, por ejemplo. En el video grababa Dembélé, hablaba de los japoneses que tienen caras feas, Griezmann se reía, hablaban de qué carajo es ese idioma, para entender un poquito cómo funciona entonces la doble vara. Ahora bien, si hay alguien que está adelantado siempre a todas estas cuestiones, es nuestro querido Sebastián Salgado, que acaba de publicar un documental maravilloso, hablando de realmente estos temas en profundidad, Zancar a la piel, realmente conmovedor, recomendadísimo, y vamos a estar seguramente, querido Seba, conversando en nuestro espacio, en el Manicomio Argentino, en Data Urgente, en Mundo Extra, sobre este gran lanzamiento por el que te felicito y nos vemos la semana que viene. Pero, antes, nuestro querido Joe Biden no se quiso quedar afuera de la polémica. Habló el presidente de los Estados Unidos de uno de sus ministros, que no se acuerda bien el nombre, el tipo negro. Un nuevo error. Al haber olvidado el nombre del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, y pues en una entrevista donde intentaba recordarlo, terminó diciendo, por eso asigné al señor de color, al señor negro, y después dijo el señor Brown, pero no quiero ser yo. Vamos a escucharlo. It's all about treating people with dignity.
And it's about making sure that, look, I mean, for example, look at the heat I'm getting because I named the Secretary of Defense a black man. I named Ketanji Brown. I mean, qué raro que está el mundo, Seba. Nos vemos la semana que viene. Chao. Bueno, ahí pasaba entonces el último manicomio internacional del mundo extra, y para mí era muy importante plantear esto, porque es tremendo cómo el fútbol termina siendo una gran caja de resonancia de un montón de cosas que van pasando, ¿no? Entonces, mientras el Estado francés decide ocultar a la gente que vive en la calle, que estábamos viendo en las imágenes, el 90% eran todas personas negras, las esconden porque no quieren que en la foto de las Olimpiadas aparezca la segregación y cómo vive esta gente. No se habla del colonialismo en ningún momento. El Estado francés, Seba, y por eso me interesa mucho conversarlo con vos, el Estado francés hoy por hoy se abastece de energía porque hay países africanos que la producen, que viven a oscuras. Entonces, ¿cómo puede ser que el debate que estamos haciendo es, juegan en Francia pero son todos de Angola? En primer lugar, y a mí me interesa mucho la postura de Nico Jackson, que es otro de los jugadores del Chelsea, que el tipo dice, yo soy senegalés, juego para mi selección que es Senegal, no voy a jugar para la selección del país que oprime a mi pueblo, que le roba a mi pueblo. Entonces, en lugar de discutir, y acá yo tampoco me voy a poner a cortarle las costillas a ninguno, digo, si Mbappé tiene ganas de jugar para Francia, cosa de Mbappé. Pero lo que es una locura es que los jugadores de la selección de Francia juegan para su potencia colonial. Sería como que Messi juegue para Inglaterra. Y en lugar de estar discutiendo esto, estamos discutiendo una canción pelotuda. Bueno, a Verón le hubiera encantado jugar para Inglaterra. Son malos. Ahora está pleno que quiere privatizar el fútbol, Verón. Entonces, Seba, vos el año pasado, cuando viste estos movimientos de rebelión de algunos pueblos en África, que ahora quiero que puntualicemos, puntualmente contra Francia, en lugar de andar tratando de adivinar, te tomaste un avión y te fuiste directamente al centro de los acontecimientos. A mí me parece de locos que mientras se desata esta polémica, vos estés estrenando Burkina Faso, Sankara en la piel, un documental donde hablamos puntualmente de esto. No de una canción, no de la selección de Francia, sino de que hoy por hoy el Estado francés somete a millones de personas a vivir en la absoluta miseria y sigue extrayéndole sus recursos naturales, y estamos discutiendo de estas tonterías. Seba, yo no sé si que yo elegí un pedacito del documental muy breve, pero que me parece representativo, no sé si tenés ganas que lo veamos y después lo conversamos. Dale. Dale, perfecto. Miren esto. Sebastián nos va a mostrar la embajada de Francia en Burkina Faso. A ver. Seguimos en Burkina Faso y en uno de estos barrios exclusivos está lo que queda de lo que fue la embajada de la República de Francia en este lugar. Como verán, tiene ahora un cartelito como que está en venta. El lugar se nota que era muy, muy grande. Esta fachada fue atacada por grupos populares. Podemos decir que es el mismo proceso que está viviendo en este momento la embajada de Francia en Níger. Por eso aquí el embajador ya fue expulsado. No hay embajador de Francia en Burkina Faso. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le néocolonialisme, le racisme, le protonchisme, gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci, camarades. Bueno,
Esto que estamos viendo es un breve fragmento del documental que acaba de estrenar Sebastián Salgado en la plataforma Dato Urgente. Yo les estoy dejando el enlace en este preciso momento en el chat. Ahí van a encontrar el enlace donde van a poder ver el documental completo. También se pueden suscribir naturalmente a Dato Urgente, la plataforma de Sebastián. Y ahí veíamos, por un lado, qué es lo que pasó con esa que funcionaba como la Embajada de Francia y ya no funciona más como Embajada de Francia. Quiero que nos cuentes qué pasó y después que nos cuentes quiénes son estos dos líderes que veíamos con prácticamente el mismo uniforme, pero en dos momentos históricos diferentes. Seba, adelante. Bueno, Burkina Faso es un pequeño país de África, de la zona del Sahel, del África subsahariana, que vivió un proceso político muy, muy interesante, Dani, sobre todo entre el año 1983 y el año 1987. Durante ese tiempo gobernó Tomás Sankara. Hay algunos que le dicen, bueno, Tomás Sankara fue el Che Guevara africano, pero en realidad hay que decir, y en el docu se ve claramente, que más que ser el Che Guevara africano, Tomás Sankara fue un gran guevarista, ¿sí? Tomás Sankara tomaba mucha de la filosofía, incluso él le hacía leer a su gabinete presidencial cartas que le enviaba el Che a Fidel para tomar una dimensión de la necesidad del internacionalismo. Por eso Sankara fue un gran panafricanista y un gran internacionalista que dentro de sus posibilidades tuvo un vínculo muy grande con América Latina. Pero claro, un día, en una de las conferencias africanas, las últimas de todas, Sankara dice a sus colegas de África, dice, nosotros no vamos a pagar más la deuda externa porque es una imposición que le han puesto a nuestros países y tenemos que tomar una decisión todos juntos de no pagar más las deudas que nos fueron impuestas a los países africanos. Y les dice a sus colegas presidente, en ese momento en Addis Ababa, creo que fue, en Etiopía, si ustedes no me acompañan y yo soy el único que dejo de pagar la deuda externa, en la próxima cumbre yo no voy a estar. Dicho y hecho. Sankara fue asesinado, fue traicionado, vamos a decir, por quien era su vicepresidente, Blaise Compaoré, pero que, vamos a decir, sobre todo las fuerzas coloniales francesas financiaron para que se generara ese magnicidio. Entonces, cuando... Seba, perdón la interrupción. A mí lo que más me impactó del documental es que vos nos venís a mostrar una parte de nuestra historia, no de su historia, de nuestra historia que nos robaron, de que nuestro proyecto de liberación de la patria grande tuvo un correlato en África donde fuimos un proyecto conjunto y no nos hemos enterado. No, absolutamente. O sea, vos en Ouagadougou, en la capital de Burkina Faso, tenés la calle Che Guevara. Y vos tenés el mes pasado a Bukele en El Salvador tirando un monumento al Che Guevara, derribando un monumento al Che Guevara. O sea, es increíble. Y bueno, en ese sentido, hay que recordar que Francia, directa o indirectamente, mandó a asesinar a Tomás Sankara, como lo hicieron con otros grandes líderes, haya sido la CIA o hayan sido los europeos, otros grandes líderes sudafricanos. O sea, podemos pensar en Lumumba, en Kwame Nkrumah, en Cabral, en tantos. Pero en el caso de Sankara fue víctima abiertamente del imperialismo francés. Y claro, los franceses mantuvieron en el gobierno al asesino de Tomás Sankara, que aparte, Dani, es una historia tremenda, porque era como el hermano del propio Sankara, Blaise Compaoré. El padre de Sankara, si bien no eran hermanos sanguíneos, lo había adoptado como parte de la familia, ¿sí? Entonces, Blaise Compaoré nunca había sido el hijo real de ese padre adoptivo, porque el hijo real era Tomás Sankara, el que fue presidente, y no era el presidente, era el vicepresidente, porque Tomás también lo arropó como un hermano propio y lo hizo ser su vicepresidente de confianza. No, la historia es tremenda. Cuando vean el documental van a ver a este hombre que a mí lo que me llamaba la atención es que caminaba por la calle, daba entrevistas, iba explicando sus ideas políticas en la calle mientras saludaba a vecinos, iba bajando línea, una cosa impresionante. Y algo que me impactó, Seba, es que hablaste con gente que estuvo ahí mientras lo asesinaban. Sí, a mí me habían contado la historia porque, o sea, eligieron asesinarlo ellos los días miércoles
Sankara los hacía hacer a todos deporte, a todo su gabinete. Entonces tenían reunión de gabinete y después hacían deporte. Entonces llegaban todos en joguineta. Entonces especularon para que sea ese día, porque estás en jogging, no podés tener las armas. Entonces, ese día llegaron unos jeeps mandados por Blas Compaoré, estaban prácticamente todos desarmados, y Sankara, así de valiente como era, le dijo a su gabinete: tranquilos que vienen por mí. Entonces fue él adelante pensando de que no lo iban a matar porque eran las propias fuerzas de Burkina Faso, pero que Francia había logrado que se vuelvan en contra de Tomás Sankara. Sankara sale adelante y sin mediar palabra lo ametrallan, y con él ametrallan a todo el gabinete que estaba en esa reunión. Entre todos los que caen al piso, uno se hace el muerto, pero no le había pegado ninguna bala. Esa persona sobrevive. Después, digamos, los asesinos se dan cuenta, pero por algún motivo que todavía no queda claro, le perdonan la vida. Tal vez para que cuente la historia, no sé. Y en el tiempo que estuve, yo sabía que existía esa persona, pero en los días que me tocó estar en Ouagadougou lo encontré. Y lo encontré a él, y lo encontré al hermano de Tomás Sankara. Y entonces, bueno, la verdad que tenemos unos testimonios que son desgarradores al mismo tiempo, porque son personas que te cuentan en primera persona, ¿sí? Y el hermano de Tomás Sankara me dice: vos que estás sentado ahí, si vos hubieras estado acá en el 87, vos de acá no podías salir, porque cualquier persona que entraba a nuestra casa después del asesinato de Tomás, lo llevaban detenido simplemente por hablar con nosotros. Entonces, no solamente lo mataron a Tomás, me dice él, sino que nosotros después tuvimos décadas de un aislamiento absoluto, me dice, y por eso murieron mis padres, de tristeza, ¿sí? Por eso. Y entonces se da una continuidad de Blas Compaoré hasta el año 2014, en que se da como... se atornilló y no se fue más. No, porque lo mantuvo Francia, desde el 87 hasta el 2014. Y lo sacaron porque hubo un levantamiento popular, ¿sí? Entonces, desde el 2014 hasta prácticamente el tiempo que estamos hablando, hubo una sucesión de gobiernos populares que terminó en este último, que es el de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré abiertamente es un continuador del legado de Sankara, al punto de que se viste exactamente igual, usa la boina roja cruzada igual que él, y él dice frases de Tomás Sankara todo el tiempo. Yo creo que la más impactante de todas, que a mí me gusta mucho, que decía Tomás Sankara y que la repite Ibrahim Traoré, el actual presidente de Burkina Faso, dice: el esclavo que no esté dispuesto a llevar adelante su propia lucha de liberación no merece ser liberado. ¿Sí? El esclavo que no esté dispuesto a llevar adelante su propia lucha de liberación no merece ser liberado, merece seguir siendo esclavo. Y eso lo dijo Ibrahim Traoré en la cumbre de San Petersburgo frente al presidente Putin, diciéndole: bueno, ustedes ahora nos están mandando un cargamento de trigo, gracias, pero queremos que ustedes sepan que nosotros estamos dispuestos a enfrentarnos a lo que venga. Y por eso, hace un mes terminaron de conformar un conglomerado de 3 países que son Mali, Burkina Faso y Níger, que van a trabajar de manera conjunta en este nuevo proceso de descolonización. ¿En contra de quién? En contra de Francia. Tienen un odio visceral, Dani, esos países contra Francia. Claro, vos los escuchás y hablan francés, porque les tocó vivir ese proceso colonial. Pero ellos han padecido tanto el extractivismo, el racismo francés, la xenofobia, todo, digamos, una serie de acciones en contra de lo que fueron los intentos de liberación, y que tal vez el punto máximo estuvo en el asesinato de Tomás Sankara, que cuando uno ve todavía a los franceses querer arroparse debajo de esos valores de libertad, igualdad y fraternidad, decís: no jodas, no jodas. Lo podés ver hoy en Nueva Caledonia. Es una pequeña isla que está cerca de Australia, donde la gente de ahí también empieza a querer liberarse del colonialismo francés, y Francia manda a sus gendarmes, como diciendo: no, pará, acá no se les ocurra. ¿Sí? Entonces, Seba, déjame agradecerle a León Jar López, un abrazo gigante, a Alejandro Méndez, que dice: arriba las manos, esto es un caputo. Me interesa que esta semana se hablaba de las ex colonias francesas, se hablaba de Francia no puede decir nada por el pasado que tiene, y a mí me parece muy importante que tengamos noción de que no es el pasado, que no es el prontuario, es el presente.
Contanos un poco qué está pasando hoy, qué hace Francia hoy con estos pueblos. No, bueno, Francia, digamos, intenta manejar a muchos gobiernos africanos para robarle sus recursos naturales, ¿sí? Entonces, uno ve en Níger, en Burkina, en Mali, que estos procesos tienen que ser levantamientos armados porque no existe otra manera de protesta política por la cual Francia, como potencia colonial, ceda. Y eso es parte de una realidad. Entonces, lo que estamos viviendo y desde hace mucho tiempo es una historia de un colonialismo sangriento de Francia en diferentes partes del mundo, pero sobre todo con un ensañamiento mayor en lo que es el continente africano, que todavía tiene resabios y que por eso esa, vamos a decir, esa rabia y ese rencor de los africanos por todo lo que Francia les hizo, está muy presente. Yo creo que uno de los ejemplos más claros, Dani, está en Argelia. De qué manera los argelinos hoy reivindican, ¿no?, su etapa de liberación, porque todos los procesos que intentaron, ¿no?, sacarse de encima a lo que fue el mandato francés fueron tremendamente sangrientos. Entonces hoy vemos en Argelia un gobierno muy solidario, por ejemplo, con la República Árabe Saharaui, que padece del gobierno de Mohamed VI de Marruecos, lo mismo prácticamente que los palestinos padecen con el régimen israelí. Un pueblo que nunca fue parte de Marruecos, que le tocó ser parte de lo que fue el mandato español en el Sáhara Occidental, y que después entre Marruecos y España terminan arreglando básicamente decir Marruecos, bueno, yo reconozco a Ceuta y Melilla que sean enclaves españoles en Marruecos, pero ustedes, aquel enclave que era el Sahara Occidental, donde estaba el pueblo saharaui, que nunca fueron parte del reino de Marruecos, nos lo dejen como parte de nuestro territorio o por lo menos no sigan haciendo una defensa. Y ahí vos tenés árabes que hablan español, como nosotros, que el mundo hace de cuenta de que no existen y que sin embargo están llevando adelante una lucha de liberación armada, ¿sí? Es una tremenda historia y que lógicamente los medios occidentales tratan de silenciar, en parte porque Marruecos también tiene mucho dinero para sus plataformas comunicacionales. Pero esto es algo que existe, que ha existido durante mucho tiempo, que Francia también intentó hacerlo en Asia. Recordemos que los primeros derrotados de lo que hoy es Vietnam no fueron los yanquis, fueron los franceses, en lo que antes se llamaba Indochina, en la famosa batalla de Dien Bien Phu. Los franceses subestimaron la resistencia vietnamita de Indochina en ese momento, hasta que los vietnamitas terminaron tomando miles de soldados franceses prisioneros que llegó un momento tuvieron que rendirse. Y esa fue una derrota que los franceses no se van a olvidar nunca. Deberían aprender de parte de esa historia porque realmente cuando se enfrentan a enemigos que están en condiciones de defenderse de igual a igual, a los franceses no les va muy bien. Seba, vuelvo a compartir entonces acá en el chat para los amigos que nos están viendo el enlace para que vayan a ver y disfrutar y permitirse conocer esta parte de la historia que nos roban, que es Burkina Faso, Sankara en la piel. Para cerrar, me gustaría que nos cuentes, porque Burkina Faso está en este proceso desde 2014, como bien nos señalabas, pero recién hablabas de esta especie de frente con Mali y con Níger, donde esto está ocurriendo en este momento y estamos viviendo ese proceso. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? No en Burkina Faso, sino en Mali y en Níger. Bueno, lo que pasa es que, vamos a decir, el año pasado hubo lo que algunos consideran un golpe de Estado en Níger, en la ciudad de Niamey, su capital, y que, claro, como ahí se da una división entre Níger y Nigeria, que está dividido justamente por el río Níger, en el que Nigeria todavía es como una especie de colonia británica, y Níger lo era una especie todavía de colonia francesa, ¿sí? Entonces, cuando se da este proceso de ebullición, de descolonización en contra de lo que es el dominio francés, porque también hay que recordar, Dani, no todo es militar. El dinero que usan esos países todavía es el franco africano que se fabrica en Francia. El dinero que ellos usan se fabrica en Francia y Francia se los impone. Entonces, en la parte final del documental hay una parte que es, creo que yo, muy interesante, en donde yo entrevisto a desplazados del terrorismo dentro de Burkina Faso. ¿Y qué es esto?
cuando hay un gobierno popular, lo que hace Francia, y les sale muy barato porque ellos imprimen el dinero, van a un pueblo, arman a la gente y los financian para que ataquen a otros pueblos. Entonces, se genera... Perdón, sí, también lo tenía anotado. Me hace acordar mucho, corregime si estoy diciendo una pelotudez, me hace acordar mucho a cómo le han hecho la guerra a Bashar al-Assad en Siria, llevando... Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ellos van a zonas muy pobres, los financian, le dan armas automáticas y no necesitan que ganen una guerra. Ellos lo que tienen que hacer es desestabilizar. ¿Y qué significa eso? Ir a un pueblo cercano y matar a todo el mundo. Entonces, ahí se da una situación de desplazamientos porque por ahora el gobierno de Ibrahim Traoré no puede cubrir la seguridad de todo el territorio. Si estos tipos, las fronteras son porosas, entran y salen, Francia los financia, el terrorismo francés financia a esos grupos armados, les sale muy barato porque ellos mismos fabrican ese dinero, pero estos países se están organizando para hacer una defensa de manera conjunta. Es una confederación del Sahel. Entonces, cuando se da este cambio de gobierno militar en Níger, Burkina Faso y Mali se dan cuenta de que si Nigeria, impulsada por los británicos, atacaba, que era una posibilidad, y por eso estábamos en esa zona, en agosto del año pasado, militarmente a Níger, los próximos iban a ser ellos. Entonces, ellos salieron a respaldarlo con lo poco que tenían y les avisaron a Nigeria, si ustedes atacan nigerianos a los nigerinos, ¿sí? O sea, si Nigeria ataca a Níger, nosotros, Mali y Burkina Faso, nos tomamos como que nos están invadiendo a nosotros también. O sea, sepan de una vez que si atacan a este, nos están atacando a los tres y nos vamos a defender en consecuencia. ¿Y qué pasaba? Acordate que Ibrahim Traoré venía de San Petersburgo de hacer un acuerdo militar con la Federación Rusa. Ellos sabían... Por eso se ven en las imágenes muchos... ¿Cómo es el gentilicio? ¿Burkinafasense? ¿Burkinense? Burkinés, le dicen, sí. Que estaban ondeando unas banderas rusas. Sí, sí. Digamos, durante el mandato francés se le llamaba Alto Volta, que es una palabra que no era un invento... O sea, está el río Volta, pero un invento europeo. Entonces, Burkina Faso significa algo así como tierra de la gente amable. Y eso es una palabra con la que ellos se sentían mucho más reconocidos. Entonces retomaron, después del proceso de descolonización, la palabra. Pero todavía hay mucha gente en los primeros años de Sankara que seguían hablando del Alto Volta, que es la actual Burkina Faso. Entonces, bueno, estos países están y se dan cuenta de que o se defienden de manera conjunta o los van a invadir por separado. Entonces, están llevando adelante un proceso tremendo. Expulsaron a los diplomáticos franceses, expulsaron a las guarniciones militares que estaban en esos países y expulsaron también a las empresas que les estaban robando la materia prima. Así que están iniciando, digamos, un proceso de reorganización social en donde no hay otra manera que no sean gobiernos militares populares. No hay otra manera. Digo porque en América Latina estamos acostumbrados a, tal vez por los procesos militares que vivimos financiados por los Estados Unidos, ¿sí? Darle una connotación negativa a todo lo que sea militar. En esa parte de África y en este momento ellos encontraron esa respuesta de algo parecido, si se quiere, a lo que es el chavismo. Chávez también era un militar, ¿sí? Pero militares con una concepción popular. Algo parecido a lo que fue Perón. Perón también era un militar con una concepción popular. Bueno, ese proceso lo están viviendo ahora en el Sahel y la verdad que es algo tremendamente interesante y terminaron de conformarlo en esa confederación que articula la seguridad de los tres países el mes pasado. Seba, cierro con esto, ya que me habilitaste la comparación. Vos has hecho un documental hace unos cuantos años ya en Siria. A mí siempre me quedó muy marcado una de las escenas o uno de los fragmentos donde estás. Prácticamente vienen familias corriendo porque eran acribilladas por la espalda, llegan a un lugar de refugio desesperadas y vos empezás a acercar el micrófono a niños sirios que te contaban que tenían hambre, que les dispararon. Y es una cosa, me acuerdo y se me pone la piel de gallina porque es como muy fuerte ver una criatura de
5, 6, 7 años contándote no como hace un mes y me acaban de disparar. Y viendo Sankara en la piel, este documental que estás presentando ahora, también veía cómo vos te grababas para comentar dónde estabas y se te iban acercando cabecitas y de repente estabas con 10 nenes, 20 nenes, prácticamente en campos de refugiados, escapando exactamente lo mismo. ¿Qué te pasa cuando ves criaturas en esa condición? Y da mucha rabia porque uno ve como una matriz terrorista que se repite como una fórmula occidental hacia una, vamos a decir, solución militarizada que Occidente intenta imponer a los procesos de liberación, ¿sí? Entonces, cuando vos lo ves que utilizan el financiamiento y la creación del ISIS, Daesh, frente al Nusra, o como quieran decirle, en Oriente Medio, hacen la creación de Al-Qaeda, esto digamos, reconocido por ellos mismos, ¿no? Ese desprendimiento de Al-Qaeda en África que es Boko Haram. Yo también hice un trabajo con eso de cómo esos grupos tenían incluso la posibilidad de comercializar el cuerno del rinoceronte, mataban los rinocerontes en África, el documental se llama así, se llama Cuernos para Al-Qaeda, eso ya tiene como 10 años, porque claro, el peso del cuerno de rinoceronte se paga prácticamente el equivalente en oro. Entonces, ellos tenían la logística de poder matar rinocerontes y cortarles, porque Occidente les daba las armas automáticas que estaban muy por encima de las que tienen los guardiaparques de esos grandes parques en la mayoría de los países africanos. Entonces, se armaba una asimetría militar que entonces los guardiaparques tenían que terminar siendo algo más parecido a gendarme para defenderse de estos cazadores ilegales. Entonces se genera un nivel de destabilización tan grande en países que afrontan, digamos, tremendos problemas sociales, económicos y de todo tipo, pero que realmente siguen siendo víctimas de las ambiciones occidentales. No hay otra cosa más allá. Si los dejaran en paz solamente, estos países por sus propios medios podrían ir encontrando soluciones. ¿Por qué? Porque ahora tienen nuevos socios, ¿sí? Hay socios más vinculados a lo que es el mundo de los BRICS que están dispuestos a respetarlos. Seguramente todos y cada uno de los países de los BRICS tienen sus propios intereses políticos y económicos, pero eso no significa que lleven adelante procesos de colonización en África o en América Latina como lo hicieron históricamente los países del G7, por darle una connotación. Así es que, bueno, evidentemente uno ve como esa matriz que se repite y que genera tanto sufrimiento, ¿no? En ese caso que vos contás de Siria, son corredores que se arman en acuerdos entre el ejército sirio y los grupos terroristas para que ellos liberen ciudadanos. Y lo más increíble de que es el barrio de Guta, que es en las afueras de Damasco, que a mí me impactó, puedo decir, cómo lograron liberar ciudades importantes como Homs y tantas otras, y todavía había barrios de la propia capital en Damasco, en Siria, que estaban tomados por los terroristas. Y bueno, eso responde a una cierta lógica histórica y urbana de que no es tan fácil porque, claro, el gobierno sirio no quiere bombardear una zona donde hay muchos civiles, ¿sí? Pasa lo mismo con los avances del ejército ruso sobre el territorio de las partes que todavía son Ucrania. Entonces, los terroristas se agarran de esas cosas y capturan gente, si las tienen prisioneros, y los usan como escudos humanos. Cuando se abren esos pasillos, que estuvimos ahí del lado del ejército sirio, lógicamente, del lado de los terroristas no hubiéramos podido estar, la gente corre y los terroristas les disparan de atrás. Entonces, por ahí sale una familia de 5 y llegan 3. Es así de tremendo. Y la gente, bueno, asume ese riesgo con tal de no seguir padeciendo digamos, la tortura psicológica y física que genera el encierro que los grupos terroristas les hacían y que en muchos casos intentaban obligar a los hombres a sumarse, ¿no? a esos grupos. Y lo vemos acá. Yo le preguntaba a uno de los desplazados en Burkina Faso, le digo, bueno, pero ¿vos qué decís? ¿Que eran quién? ¿Musulmanes los que atacaron tu aldea? Porque ellos contaban también de que les habían matado mucha gente de su aldea. Y dicen, no,
ellos tenían armas automáticas muy sofisticadas, tenían turbantes y después de que disparaban, gritaban Alá Akbar. Eso puede ser una trampa también, ¿sí? Porque si la única referencia que les queda a ellos de nivel de comunicación con los atacantes terroristas es que gritaban Alá Akbar, hemos visto de qué manera los servicios de inteligencia también operan en ese sentido. Entonces, esta gente que es víctima dice, ni siquiera podemos decir de que hayan sido musulmanes, pero este Alá Akbar, que es como una especie de grito de guerra que hacen algunos musulmanes reivindicando la figura de Dios después de hacer una acción militar, también puede intentar generar el imaginario de que son atacantes musulmanes. O también Occidente puede ir a una aldea donde haya una mayoría musulmana pobre, ¿sí? Que es como parte de su cultura, y vamos a decir, reclutarlos para que sean parte de... ¿Conoce a Hillary Clinton en el Congreso en ese video famoso? Bueno, por eso. Hay diferentes opciones, pero el modus operandi vemos que se repite, Dani. Me gusta esto porque siempre nos han... Milei dice, nuestro modelo es Occidente, nosotros Occidente. Cada vez que ven un tipo con turbante y barba larga asesinando niños, esos tipos están financiados por ese Occidente que tanto pregonan estos tipos. Lo último, Seba, con esto cerramos. Battle Cossack dice, American Communist Party es tendencia en X. Has al-Din y Jackson Hinkle han refundado el Partido Comunista de Estados Unidos. ¿Opiniones? Yo no tengo la más pálida idea, Seba, si querés contestarle algo a Battle Cossack. Si no, te la debemos para la próxima. Hay un crecimiento, vamos a decir, de una izquierda en Estados Unidos que venimos mirando con cierta cautela, ¿sí? Vamos a ponerlo en estos términos. Porque al mismo tiempo ahora quieren decir, por ejemplo, que Soros es un financiador de la izquierda estadounidense. Entonces, ¿a qué le decimos izquierda? ¿A qué le decimos comunismo? Cuidado con todo esto porque también pueden ser, viste, caballitos de Troya que meten como para que alguna gente se crea de que en Estados Unidos realmente puede haber una respuesta democrática a todo esto. Lo vemos con respeto porque sabemos que ahí puede haber compañeras y compañeras que estén trabajando en la organización de nuevos movimientos políticos, sociales y culturales dentro de los Estados Unidos que vemos con muchas ganas, pero al mismo tiempo vemos hoy que mientras Kamala Harris aceptaba la posibilidad que Biden le daba de que ella sea candidata, el hijo de George Soros, Alex Soros, ya salía a respaldarla, ¿sí? Por si alguien no sigue esto, George Soros es, vamos a decir, otro de los papás de los fondos buitres que operan de alguna manera en el mundo financiero como uno de los jugadores más importantes vinculado a los Rothschild y que tienen una serie de vínculos con el sionismo internacional al mismo tiempo y que Soros, por ya ser una persona casi de 90 años, delegó en la figura de Alex, uno de sus hijos del segundo matrimonio, lo que es la continuidad de una de sus grandes fundaciones que utilizan ellos para meterse dentro de los países, como es la Open Society. ¿Sí? La Open Society, esa que ha financiado al CELS en la República Argentina y que financia a tantos políticos que ellos consideran incluso desde la izquierda, que bueno, hoy ya salió el Alex Soros a respaldar a Kamala Harris, lo cual denota, ¿no? O sea, qué fuerzas están detrás de esa candidatura y también nos demuestra hasta qué punto los Clinton son parte de estos movimientos telúricos dentro del Partido Demócrata todavía, porque, mirá cómo estoy con el chisme, Dani, la pareja de Alex Soros, ¿sí? Actual, es la mano derecha de Hillary Clinton. ¿Sí? Es esa mujer que Hillary Clinton dice, yo tengo una hija, pero si hubiera tenido una segunda hija, es esta otra, que ahora no me estoy acordando el nombre de esta mujer, pero lo interesante es esto, la mujer que es la mano derecha de Hillary Clinton, mucho más joven, es la pareja del hijo Alex de George Soros, que es el que asume la continuidad de la Open Society, que maneja una caja de miles de millones de dólares y que todos los años tienen por lo menos
unos 1.500 millones de dólares para financiar a personas y organizaciones en todo el mundo. Esto significa crear candidatos presidenciales y este tipo de cosas, ¿no? Recordar que Hillary Clinton, probablemente el brazo más sanguinario de la gestión de Obama. Sí. Bueno, y ya la vimos, ¿no? Disfrutar. Yo recuerdo mucho en la etapa en que asesinaron a Gaddafi en Libia, ella disfrutando y diciendo así, algo así como una frase, porque ellos estaban viendo en vivo las imágenes del momento en que asesinaban a Gaddafi, y dijo algo así como: lo perseguimos, lo encontramos, lo matamos. Como si existiera algún marco jurídico por el cual Estados Unidos tuviera la posibilidad de hacer eso. Y sobre todo, bueno, Libia, que era uno de los países con el mayor PBI del continente africano en ese momento, y que Gaddafi tal vez cometió ese gran error de decir, ustedes nos compran el petróleo a nosotros, aparte de que le había pagado la campaña a Sarkozy. ¿Ustedes nos quieren comprar petróleo? Bueno, ustedes dicen que el petróleo tiene una cotización en dólares. Bueno, si el petróleo tiene una cotización en dólares y el lingote de oro también, ya no queremos esos papeles verdes que ustedes fabrican por nuestro petróleo. Ahora queremos el equivalente en dólares, en oro, perdón. Entonces, con esos dólares que ustedes nos iban a pagar, compren lingotes de oro y nosotros desde ahora le tomamos el lingote de oro. Por lo cual, el famoso petrodólar, que es una imposición sobre la comercialización todavía, pero se está acabando eso, atención, porque estamos viviendo ese momento. Si Libia llevaba adelante ese proyecto, todos iban a pedir lo mismo, porque, o sea, cuando pensamos en esa lógica, ¿cómo Estados Unidos te va a pagar con un papel verde que ellos fabrican el petróleo que vos sacás de tu país? Entonces, bueno, ahí hubo un ensañamiento especial en el contexto de la mal llamada primavera árabe, en el cual, como vos decís, la vimos a Hillary Clinton disfrutar de alguna manera de ese magnicidio. Seba, te mando un abrazo enorme, lujo de charla que nos hemos dado. Gracias por todo tu laburo, gracias por este documental Burkina Faso, Sankara en la piel. Te mando un abrazo gigante y será hasta la próxima. Gracias, Dani, por, bueno, abrirnos el espacio para contar estas historias, por el gran aporte que estás haciendo con Manicomio Internacional en esta pequeña aventura que estamos haciendo con los amigos de Extra TV, que es Mundo Extra. Y bueno, aquí seguiremos en estas trincheras que tanto hacen falta desde el periodismo y la comunicación popular. Un abrazo grande para vos y toda tu gran audiencia. Abrazo. Sebastián Salgado estuvo con nosotros. Tremenda charla, cómo extrañaba conversar con Seba y ustedes. Juliancillo dice: una suerte de evocativa de falsa bandera. Cualquier gringo puede gritar por Alá. Fantástica emisión, programón. Muchas gracias, buenas noches. Abrazo gigante. Querido Juliancillo, mañana, gente, atención, tengo anuncio antes de despedirme. Mañana vamos a tener Manicomio Argentino XXXXXXL. Vamos a arrancar un rato antes, vamos a arrancar a las 22 horas de la República Argentina, a las 10 de la noche, 2 horas antes de nuestro horario habitual, y nos vamos a quedar hasta que pinte, hasta que tengamos ganas, porque se ha acumulado bastante material, tengo muchas cosas para mostrarle, vengo preparando un montón de cosas, así que mañana tenemos a partir de las 22, 2 horitas antes, Manicomio XXL, a los amigos noctámbulos, nos vamos a quedar hasta bien tarde, así que están avisados, los espero entonces en la jornada de mañana. Los abrazo fuerte, gracias por estar del otro lado, gracias por bancar, no se olviden de poner su me gusta, su pulgar arriba, de compartir este encuentro en sus redes sociales, de mandárselo a esa gente que ustedes saben que está necesitando ver esta data, y los espero entonces mañana para el Manicomio Especial XL. Los abrazo fuerte. Gente, venceremos. Hasta la próxima. Chao.